Bendiciones, bendiciones y más bendiciones. Les habla por aquí su hermano y amigo Pedro Arraiz. Y quiero enviarles un saludo a aquellos que se van a conectar y los que están conectados para esta clase tan importante. Continuación de las lecciones anteriores. Esta es la lección número 4, extraída de mi libro. Vamos a tenerlo por acá. El libro Cenaré con él y él conmigo. Desde aquí estoy extrayendo este contenido y esta es la clase, como le dije anteriormente, número 4. Entendiendo la última cena del Señor Jesucristo. Es un libro interesante donde tengo bastante esencia acerca de la última cena del Señor. Esta lección está fundamentada en el capítulo número 3. Hoy vamos a tener el capítulo número 3, como le prometí la lección anterior. Este capítulo número 3 está titulado Las últimas 24 horas del Señor Jesús. Vamos a analizar qué sucedió en esas últimas 24 horas del Señor Jesucristo. Creo que es un tema bastante interesante, así que hoy declaro sobre ti que seas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Sea digno. Es importante, ¿no? Porque muchas veces se nos ha dicho que si estamos participando de la cena indignamente, pero hoy quiero darte estas herramientas para que entiendas si eres digno o no eres digno de participar de la última cena del Señor. Y el objetivo de esta lección es arrojar luz sobre la confusión que existe con respecto a la creencia de que es lo mismo la última cena del Señor y la cena del Seder de Pesa. Mucha gente piensa que es lo mismo. Y en la clase anterior se determinó que la cena del Seder de Pesa sucedió el día 15 de Nisan. Y hoy voy a plantear el día y la hora donde se celebró la última cena del Señor. Ese es su nombre. La última cena del Señor. No la mezcle con la cena del Seder de Pesa, ni saque un nuevo nombre de allí. Es lo que está sucediendo y es importante. Eso lo vamos a analizar. Esa palabra, la última versus el Seder. Es interesante saber que son nombres importantes durante el desarrollo de esta lección. Y aquí voy a desarrollar 3 puntos fundamentales para entender esta diferencia. La cena del Señor fue al inicio del día 14. Ese va a ser el primer punto que voy a tratar. Y el segundo punto va a ser la participación. Fue con sus discípulos, no con sus familias. Y el tercer punto será, se estableció un nuevo pacto de redención en el reino. Un nuevo pacto de redención se estableció en esa última cena del Señor. Así que prepárese para que pueda entender esta lección y pueda asimilar ese gran concepto de la última cena del Señor y pueda ir con todo el entendimiento posible de lo que está haciendo, bien sea que conmemore una o conmemore la otra. Así que el punto número 1, la cena del Señor, fue al inicio del día 14. En la clase anterior determinamos, como lo dije anteriormente, que la cena del Seder de Pesa fue el día 15. Hoy vamos a ver si realmente fue el día 14, la cena del Señor. Este era un día, el 14, donde se sacrificaba y preparaba un cordero llamado Cordero Pascual o de Pesa, que significa pasar por alto. Eso es lo que se llama
Pascua. Y por eso vamos a hablar del día 14, sus 24 horas, hora por hora. Vamos a desarrollar este tema y hoy pues vamos a comenzar las primeras horas de ese día. Entonces quiero aclararle, ese día 14 ha sido determinado antes de la fundación del mundo. No fue algo que se improvisó, una opción B, C, D, o se usó un comodín para inventarse ese día 14. Antes de la fundación del mundo, lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Ese gran día 14 de Pascua fue un día que necesita conocerlo íntegro, porque eso marca el plan de redención para toda la humanidad. Ahí está marcado el plan de redención. Si no entiende lo que sucedió este día 14, mucho menos va a entender el plan de redención para ti y para mí, aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo. Así que, como se planteó en lecciones anteriores, este día 14 inicia, escucha bien, ya está demostrado en las lecciones anteriores que todo día judío inicia a las 6 de la tarde o al ponerse el sol según el calendario bíblico. O sea, si vamos a hablar del día 14, tenemos que comenzar a hablar a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del siguiente día. 6 de la tarde es fin del día 13, inicio del día 14. Y para entrar a la hora cero, vamos a comenzar. ¿Qué sucedió el día 13? ¿Cómo nosotros llegamos al día 14? ¿O cómo la Biblia plantea que el Señor Jesucristo entró al día 14 a la hora cero? Esto es para tener una mejor comprensión de la última cena del Señor. Perfecta. No comenzó a las 6:30, ni a las 7, ni a las 8. A las 6 en punto, porque es el tiempo de Dios, es perfecto y Dios tenía todo planificado perfectamente. 24 horas. Así que primeramente vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Y hoy voy a usar un poco este libro que tengo acá, porque todo está escrito. Así que puede adquirirlo en Amazon. Amazon puede escribir este libro para que vea la esencia de la última cena del Señor. Y hoy voy a usar un poco el libro. Así que también el canal de YouTube, allí puede ver las lecciones anteriores y puede ver otros videos. @alumbrando el camino 947. Eso lo puedes ver allí. Está mi canal donde puedes entrar y ver otros videos y las lecciones anteriores de estas lecciones que estoy llevando. Entonces quiero leer primeramente Lucas 22:1. Quiero leerlo en el libro directamente, que dice así, escuche bien. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Así dice Lucas 22:1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua. Así mucha gente se confunde acá. ¿Por qué? Porque este día se refiere al día 13, porque ni había comenzado, según lo que estamos leyendo, ni los panes sin levadura, ni la Pascua. Estaban cerca ambas. Era el día 13. Repito, el día 14 comenzaba a las 6 de la tarde. Era seguramente la segunda tarde del día 13. Segunda tarde, porque también explicamos cómo está distribuido un día de 24 horas. Eso lo hablamos y lo vamos a explicar ya en la siguiente clase. 4 vigilias, 2 mañanas y 2 tardes, cada una de 3 horas. Así que esta cena del Señor pertenece a la primera vigilia del día 14 y no hemos llegado a la primera vigilia. Sencillamente estamos revisando el día 13 para llegar a la hora cero del día 14. ¿Estamos claros en eso? Ok.
En Lucas 22:1 estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Ni los panes sin levadura ni la Pascua había llegado todavía. Aquí se está hablando, que también lo planteé en clases anteriores, lo que era la primera peregrinación judía. Estamos hablando de que estaba cerca la primera peregrinación judía. Si usted ha oído las lecciones anteriores, eso es lo que quiere decir. Si no la ha oído, pues váyase a las lecciones anteriores para que entienda lo que era la primera peregrinación judía. Y allí citamos el versículo de Levítico 23, 5 y 6, donde se habla claramente de la distribución de la primera peregrinación. O sea, se refiere a la peregrinación judía que estaba por comenzar con una cena. También explicamos a las clases anteriores que toda cena judía era el inicio de un nuevo día. Así es sencillo. Cada vez que los judíos cenaban, estaba iniciando un nuevo día, porque ellos comenzaban el día a las 6 de la tarde. Así que vamos a analizar porque estaba establecido para este día profético que comenzara la hora cero o al ponerse el sol. El día iba a comenzar en la hora cero o al ponerse el sol. Y seguimos leyendo la Biblia. Ahora vamos a leer Lucas 22. Escuche bien. Lucas 22, 7 y 8. Oiga bien, estamos en el día 13. No hemos abordado el día 14. Y quiero leerlo en la nueva traducción viviente, que dice así: llegó el festival de los panes sin levadura, refiriéndose a esta peregrinación. No eran a los panes sin levadura exactamente, sino la primera peregrinación que contenía los panes sin levadura. ¿Ok? Esa duraba 8 días. Cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, Jesús, escucha, continúa diciendo, Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y le dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla. Preparen la cena del día de Pascua, del día 14, porque toda cena comenzaba a las 6 de la tarde, como está explicado en la clase anterior y como le estoy refiriendo en este momento. Vaya, preparen la cena de la Pascua para que podamos comerla. Era la Pascua, toda la gente llegaba el día 13 allá para prepararse, todas las cosas. A veces no había puesto porque había mucha gente, no había donde pernoctar, no había casa. Pero el Señor Jesucristo, siendo el Señor, llegó y tenía reservado ante la fundación del mundo donde iba a celebrar esta cena. Cómodamente, ya usted conoce la historia, mandó a sus discípulos que buscaran un local, que él ya le dio dónde estaba, que es un hombre de esta manera, díganle que ustedes van a celebrar la cena ahí, y todo cuadrado. Eso es otra historia que lo iremos viendo más adelante. Entonces, en este pasaje se determina que muchos judíos habían llegado a estas festividades durante el día que antecede el día 14, que comenzaba a las 6 de la tarde con una cena, como ya lo hemos señalado. Y Juan 13:1 dice así: faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua. Ok, faltaba muy poco. Y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con su Padre. Faltaba muy poco, él sabía lo que venía, ¿verdad? Pero vea lo que dice Lucas 22, 14 y 15, ¿ok? Lo que dice Lucas 22, 14 y 15, eso es lo que vamos a ver aquí. Ok, lo leo también aquí, está en la traducción lenguaje actual. Dice así: cuando llegó la hora, escuche bien. ¿Cuál hora llegó? Cuando llegó la hora, estoy leyendo prácticamente Lucas, y con Lucas llego estamos en el 22, llegó el 14 y el 15. Cuando llegó la hora, ahora sí llegó la hora. Estoy leyendo Lucas, pero cuando llegamos al capítulo, al versículo 14 y 15, dice: cuando llegó la hora de cenar. Recuerden que el Señor mandó a buscar, vayan, busquen un mesón por allí, todo está preparado, ahí vamos a celebrar esta cena. Pero cuando llegó la hora, ¿cuál hora? La hora de la cena y el inicio del día 14, porque fue un día perfecto. Parece que todo estaba preparado,
Los discípulos se pararon todos frente a la mesa y dijo, ya, tiempo, las 6 de la tarde. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús le dijo, he deseado muchísimo comer o cenar con ustedes en esta Pascua antes de que yo sufra y muera. Ahí está claro. Llegó la hora del día 14 de Pascua determinado antes de la fundación del mundo. La clase pasada hablamos clara y abiertamente del día de la cena del Seder de Pesa. Hoy estamos aclarando que la cena del Señor fue el día 14, un día determinado y que debemos conocer, como dijimos, porque ahí está marcada la redención de la humanidad. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos, ¿ok? Es interesante entender esto y yo quiero seguir leyendo el libro porque usted necesita adquirir este libro para que vea textualmente lo que dice yo. Vaya a leérselo. Si usted no lo tiene, quiero. Voy a leerlo un poquito. En este contexto, cuando llegó la hora, el Señor Jesús estaba plenamente consciente de que Él era el Cordero verdadero de Dios y sabía que ese día enfrentaría un sacrificio profundo y doloroso. Estaba consciente que iniciaba su último día y sabía lo que le esperaba. Y sabía que tenía que despedirse de sus discípulos, aquello que le enseñó durante 3 años aproximadamente. Con sus discípulos. Recuerde que la cena del Seder de Pesa también determinamos que era una cena en familia. Pero él no estaba en familia, estaba con sus discípulos. Decidió, al elegir compartir su última cena con sus discípulos, refleja su deseo de estar rodeado por ello en un momento tan significativo, en lugar de reunirse con su familia, a pesar de que la ley de Dios demandaba celebrar la cena del Seder de Pesa en familia. Como él no estaba celebrando un Seder de Pesa con sus discípulos, así es sencillo. Recuerden que estoy analizando la diferencia porque hay mucha gente que no está conmemorando la cena del Señor y la está mezclando con la cena del Seder de Pesa y sacan un nuevo nombre. Eso lo voy a explicar. ¿Qué quiere decir la última? Porque ni tampoco es cena lo que usted tiene que celebrar, sino los hechos que rodearon, el propósito, el objetivo, todo lo que está contenido en esta bella y hermosa reunión. Es lo que usted debe conmemorar. No le están llamando a cenar, solamente a entender. Él inició porque el día iniciaba con una cena, por eso es su última. Ahora, que el Señor Jesús haya celebrado algún día la cena del Seder de Pesa, para mí la celebró todas, porque él era judío y tenía que celebrarla. Pero a esta cena del Seder de Pesa no llegó con vida. Así de sencillo. Y fue la última porque me imagino que él, como ser humano que era, cenaba toda su vida cenó, pero esta fue la última. Y lo que aconteció allí es lo que vamos a ir analizando a través de todas estas lecciones. Ok. Esta última cena del Señor, que no era una cena de Pesa, se convierte en algo más que una ceremonia familiar. Se transforma en un encuentro espiritual con todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, lo cual redefine las relaciones familiares en términos espirituales, simbolizando así la construcción de su reino, establecido en un nuevo y mejor pacto en su sangre. Redefinido el pacto de Moisés. Y esto es interesante porque a veces creemos que tenemos que seguir las leyes, se lo hablé la otra vez, de Moisés y lo que se estableció allí. Y la Biblia habla, mire, escuche lo que le voy a decir, la Biblia habla de 7 pactos, entre otros pactos que hay allí, pero los principales son 7. De esos 7, escuche bien, hay
2 pactos condicionales. O sea, tienen sus condiciones. Si falla, hasta llegó. Pero 5 incondicionales. Los 2 condicionales son con el ser humano. Si el ser humano falla, hasta llegó todo. Se rompe el pacto. Y los incondicionales son, independientemente de que el hombre falle, ese pacto va. Porque es incondicional, donde Dios es parte y juez. Y de esos 2 pactos incondicionales está el pacto edémico, lo que sucede en el Edén. Si me desobedece, muere. Ahí está listo. Y el mosaico, si me desobedece, te doy carta de divorcio. Así es sencillo. Entonces, eso fue repetidamente que los judíos, la ley judía, los que creen cumplir la ley judía, siguen violando ese pacto hasta el día de hoy. Por eso el Señor Jesucristo le dio en Juan 5:39 a los judíos: ¿usted creen que conocen la palabra de Dios y creen que en ella tienen vida eterna, pero en realidad no conocen la palabra de Dios ni la entienden? Porque si entendieran la palabra de Dios, entendería quién soy yo, porque la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, da testimonio de mí. Pero no lo conocían. Así hay mucha gente. El Antiguo Testamento quedó por allá que no se ha entendido. Es necesario conocer el tiempo de la gracia. Es necesario conocer el Nuevo Testamento. Pero no debemos ignorar el Antiguo, porque estaríamos muy cortos para conocer la palabra de Dios. Igualmente, si usted conoce solamente el Antiguo y se queda allí sin conocer el Nuevo, también va a quedar corto. Necesitamos conocer los dos para ubicarnos en una perspectiva correcta de lo que el Señor tiene para nosotros. Así que bueno, el Señor Jesús nos invita a comprender que nuestros verdaderos lazos familiares son los espirituales, aquellos que comparten la voluntad del Padre. Así es sencillo. Y aquí me dice, como se menciona en Mateo 12, 48, 50. En otras palabras, que menciona aquí, que si pasan los judíos por allí y ven al Señor Jesucristo cenando, seguramente le van a preguntar: bueno, ¿y tu familia dónde está? ¿Cómo hace esa cena? Si eso es en familia. Si le preguntaran eso, porque él no estaba con su familia, de verdad, él seguramente le va a decir lo que dice Mateo 48, 50. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Sí, es sencillo. Mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, porque de repente me ha pasado ese caso: oye, con razón, me siento enredado, me han dicho, porque quiero celebrar ese pesa, pero mi familia, la mitad no cree y la otra sí cree. ¿Cómo hago allí? No, que no es tu familia sanguínea, es tu familia del reino de Dios, porque somos, bien, escucha bien, nosotros somos la iglesia. Ok, pero no como institución, sino como un organismo vivo. Yo soy iglesia, porque soy un organismo vivo. Yo estoy vivo porque Cristo me dio vida y vida en abundancia. Esta es la iglesia. Yo me reúno con otro que es la iglesia, otro que es la iglesia, y comparto la gran bendición de lo que es la cena del Señor, su última cena. Ok, así que continuamos. También otro le dijo: bienaventurado, miren, otra verdad. El Señor Jesucristo ya empezó a transmitir la importancia de lo que hacemos, la voluntad de Dios. Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Imagínate, alguien le decir eso a uno: oye, bienaventurado tu madre, prácticamente. Porque para él era bastante los pechos que mamaste. Bienaventurado porque trajo en el vientre, es una mujer bienaventurada, le dijeron. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios
y la guarda. Ese eres tú y soy yo. Así de sencillo. Somos bendecidos, prosperados y en victoria por lo que nos ha tocado vivir. Así que creo que es interesante. Sin embargo, el reino de Dios debe establecerse en primer lugar en el seno de la familia. Yo creo que la familia es importante para establecer el reino de Dios, porque aquí hoy vamos a hablar un poco acerca de este nuevo, mejor pacto establecido en la última cena del Señor, que tenemos que empezar con nuestra familia, expandir el reino de nuestra familia, y el Señor nos permita que todos lleguemos a esa estatura de conocer el reino de Dios y reculturizarnos, porque el reino de Dios es una cultura, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Ok? Ese es el culto racional para nosotros. ¿Qué es un culto? Un culto es todo lo que usted cultive. Tiene que cultivar la palabra de Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tiene que cultivar la palabra de Dios en tu vida. Eso es un culto, cultivar. Y no solamente es cultivar, sino una cultura de reino. Necesitamos reculturizarnos en la palabra de Dios, en el reino de Dios, que es lo que se ha establecido en nosotros. Estamos llamados para una reculturización, una reeducación, una reingeniería, como dicen algunos por allí. ¿Ok? Así que a medida que avancemos, expondré las diferencias entre estas dos cenas y lo que cada uno representa en el contexto de liberación y redención. La cena del ceder de Pesa fue liberación del pueblo de Egipto, una liberación física. Nosotros no estamos dentro de ese renglón, liberación física de la esclavitud de Egipto. Nosotros hemos sido redimidos de la iniquidad, de la muerte de Satanás. Hemos sido redimidos, no una vez al año, sino una vez y para siempre. Así es sencillo, una vez y para siempre. Creo que vamos bien aquí. Dice Mateo 26, 26 y 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Ahí tiene, pues. ¿Qué le parece? Pacto de redención. Ese pacto de redención, de comunión, y donde el Espíritu Santo nos capacita para revisarnos y redarguirnos de que no estemos practicando pecado deliberadamente. Eso es lo que permite la última cena, que podamos reunirnos aquello que hacemos la voluntad de Dios para compartir, para entender que no tenemos reserva. El Señor Jesús lo hizo. El Señor Jesús lo hizo cuando estuvo en esa cena. ¿Qué hizo Él? Revisó: Pedro, tú me vas a negar. Judas, tú me vas a traicionar. Y aquellos que se la pasan diciendo quién es mayor, que lo revisó también a cada uno. Señor, ¿qué es eso? Aquí no estamos para decir quién es mayor y menor. Pero hoy en día tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye y nos muestra si estamos cometiendo errores o no, si estamos pecando deliberadamente o no, si tenemos esqueleto en el closet, como se dice. Si practicamos el pecado, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, el que lo practica. Gracias a Dios que tú no lo practicas. Y si lo está practicando y quieres participar, o te obligan, o llegaste y te sorprendieron, hoy es la cena del Señor y tú estás en pecado practicándolo y no piensas ni siquiera dejarlo, ahí sí es verdad que tienes que retirarte. No lo hagas, porque el cuerpo del Señor es santo y no se debe contaminar con un cuerpo contaminado. Así que creo que necesitamos reflexionar acerca de la última cena del Señor, que no hemos entrado todavía ahí realmente qué significa y toda la demanda que tiene para nosotros. Así debes presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Esto
Cristo es reino. Tenemos un nuevo nacimiento, una ciudadanía. Somos hijos, sacerdotes reales, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Necesitamos entender esto y participar como debe ser. Es el deber hacer. Hay un pacto incondicional para con nosotros lo que creemos. Un pacto de reino, y ese pacto de reino también está reflejado en uno de esos pactos incondicionales que fue el pacto davídico o el pacto con David, donde Dios le dice a David: tu reino será perpetuamente y para siempre. Es un pacto incondicional. Pase lo que pase, usted va a heredar ese reinado, y bajo ese reinado estamos nosotros. Somos ciudadanos de un reino. Estamos llamados a reinar. ¿A reinar a quién? ¿A reinar a quién? Escuche bien. Ese reinado, lo más importante es que usted entienda que debe reinarse a usted mismo. Debe gobernarse a usted mismo. Eso es lo primero que usted tiene que saber. Necesito revisarme y reinar sobre mi vida. Así que creo que usted tiene que ahora mismo alinearse y seguir escuchando estas lecciones, donde arrojaré más luz sobre la confusión que se ha creado con respecto a la creencia de que es lo mismo la última cena del Señor y la cena del Ceder de Pesa, donde descalificamos, minimizamos o tomamos en poco o a ligereza la cena del Señor. El gran valor que tiene este momento tan importante, esta cena, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, reservada en los cielos para todos nosotros, o sea, para ti y para mí. Ese es el pacto en la sangre del Señor. Necesitamos conocerla cada día más y más. Usted, espero que esto le haga reflexionar, porque pronto mucha gente no está celebrando la última cena del Señor, y yo quiero llegar, yo lo dije, empecé en enero, este año empecé en enero a esto live, quiero llegar a abril hablando de la importancia de conmemorar la última cena del Señor. Hay que dejar la idolatría y la rebelión que a veces, sin querer queriendo, por la ignorancia supina. ¿Sabe lo que es la ignorancia supina? Cuando ignoramos cosas que no debemos ignorar y la ignoramos por negligencia. No queremos estudiar esto. Nos volvemos negligentes. No, Señor. Usted tiene que, en realidad, trabajar para conocer y poder hacerlo con mucha propiedad. Estas celebraciones que el Señor nos ha dejado, que usted pueda cada día buscar esta gran bendición. Espero que usted pueda entender esta idea, se presente delante del gran Señor, el gran yo soy, y pueda buscar las grandes bendiciones de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Yo quiero que cualquier diferencia que usted tenga, duda, me escriba a mi correo pedrodarray@gmail.com. Ese es mi correo. Si tiene alguna duda, alguna diferencia, si usted quiere de repente plantear algo que cree que es su filosofía de la Biblia, entonces, bueno, tranquilo, yo estoy dispuesto a aprender, no hay problema. Así que envíelo y yo seguro que lo voy a analizar. Bueno, finalizando, en conclusión, la cena del Señor fue al inicio del día 14 de Pascua. Ese es el primer punto que hablamos. ¿Ok? ¿Estamos claros allí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. El punto número 2. En la última cena, Jesús eligió compartir con sus discípulos en vez de con su familia. Y el punto número 3, el más importante, que fue el último y al cual llegamos, se estableció un nuevo pacto de redención y de reino. Así que debemos asimilar
la cultura del reino o reculturizarnos y no asimilar la cultura judía en ninguna de sus presentaciones. Así creo que debe ser. De toda manera, la próxima semana vamos a tener la lección número 5. No se lo pierda porque vamos a continuar. Apenas estamos empezando con la primera vigilia del día 14. La primera vigilia que es de 6 a 9. Y esta cena no ha llegado todavía a las 9 de la noche. Hay muchas cosas que vamos a analizar y que usted debe comprender. Interesante. En esa primera vigilia, Jesucristo no solamente ora para que el Padre le dé fortaleza. No solamente ora por los discípulos, sino que ora por ti y por mí. Por todos aquellos que hemos de creer. Una mina allí, tesoro incalculable en esa primera vigilia, que lo analizaremos en la próxima lección número 5. Así que Dios te bendiga rica y poderosamente, y estamos a la orden. Como te dije, tiene mi correo electrónico pedrodarraiz@gmail.com y mi canal @alumbrando el camino 947. Y recuerda que la idea aquí es corregir errores de concepto. Eso es lo que estoy haciendo acá para que puedas seguir avanzando. Sé diligente en el conocimiento de la palabra de Dios. Te bendigo y nos vemos en la próxima semana, día martes 10 de la mañana, si el Señor lo permite. Bendiciones. Si deseas más información,